Bueno, un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes en los diferentes lugares donde se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Allí a nuestro pastor Andrés Martínez, a su esposa quien le acompañe, al ministro Franklin González, a nuestro hermano Luis Bejarano, a Joan Núñez, a Maleja Riaza, a Amparo Freire, a Lili Hernández, a Lina Lobo Montaño, a la hermana Teresa Martínez, a nuestro hermano Ronald Ken, a nuestro hermano Edilson Gil. Un feliz Shabbat, Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes en los diferentes lugares. Shabbat Shalom, pastor. Bendiciones. Feliz sábado con todos. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por estar ustedes puntuales aquí a la Escuela de Profecías Benet Shaddai. Vamos a hacer la continuación de la dimensión profética del número 8 o la continuación de lo que estábamos viendo nosotros en la clase pasada. Entonces, vamos a mirar algo importante. Antes de comenzar la clase, quisiera mencionarles a cada uno de ustedes, si están de acuerdo, estamos en unos estudios de orden profético. Estas partes a veces las publico a través de las redes sociales, especialmente por Facebook, porque es el que manejo. Entonces, si ustedes desean ser participantes de que sus nombres estén ahí, pues ya el pastor Andrés, Franklin, Joan, Maleja, Rochi y Lilia, la hermana Lina, la hermana Rosalía Rocha, Marta Arenas, Karen, Ferney, Liliana, bueno, y otros que ya están ahí. Ellos han autorizado para que pronto pues yo los coloque en la parte de los estudios o en los artículos que lanzo a la parte del Face. No sé si alguno de los que está acá también quiere que lo coloque en esos estudios, en esos artículos que lanzo a la parte del Face. Si alguno de ustedes quiere que lo coloque ahí en ese grupo de estudio, en esos artículos, son estudios que sacamos y precisamente son de la Escuela de Profecías. Entonces, ustedes si quieren, yo les puedo colocar su nombre ahí, si no tienen ningún inconveniente. Si ustedes ven que de pronto al colocar su nombre van a tener inconveniente de pronto con la iglesia o algo, pues sería que se abstuvieran. Pero si no tienen ningún inconveniente, puedo colocarlos ahí. Entonces, en esa parte donde dice, por ejemplo, estudios realizados por la Escuela de Profecías, y ahí están los nombres de cada uno de ustedes. Eso hemos hecho en las escuelas pasadas. Ahorita en esta escuela que estamos en este momento no hemos empezado a hacerlo. Entonces, si alguno más quiere integrarse a eso, entonces pueden agregarlo a partir de los próximos artículos que voy a subir al Face. Si alguien está de acuerdo, entonces me lo hace saber en ese momento, acá de pronto levantando su mano y yo estoy pendiente y entonces estaría con su nombre dispuesto. Entonces, el hermano Luis Bejarano, permítame un momentico, yo voy a anotarlos acá de una vez para yo acordarme acá. Entonces dice que el hermano Luis Bejarano, permítame un momentico, yo anoto. Hermano Luis Bejarano. Bueno, bienvenido hermano Luis Bejarano. Sí, señor. Bueno, muy bien. Estamos aquí para seguir aprendiendo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere que lo anote en los artículos? Al hermano Edilson también. Edilson Gil y Ronald Kent. Edilson Gil y el hermano Ronald Ken. ¿Alguien más? Bueno, parece que no más. Bueno, si alguien se anima, me avisa. Entonces ya con yo creo que el domingo con la ayuda del Eterno vamos a subir un artículo y ahí sus nombres van a estar ahí en esa otra parte. Apenas los vean ahí, pues ustedes van a tener unas críticas buenas y positivas también. Entonces, lo único que quiero decirles a ustedes, siéntanse bienvenidos a la Escuela de Profecías Benet Shaddai. Esta es una escuela interdenominacional. Aquí respetamos las creencias
de todas las denominaciones. Aquí no hay de pronto una camisa de fuerza mayor para decir usted no está acá, acá pues son bienvenidos todos. Respetamos las creencias de todos los que estén allí, entonces no hay inconveniente acá. Por eso hemos colocado Escuela Interdenominacional de Profecías Benei Shaddai. Benei Shaddai significa hijos del Elión o del Elohim Todopoderoso. Eso es. Bueno, muy bien, entonces dimensión profética del número 8. Entonces quería mencionarles de pronto a cada uno de ustedes. El número 8 significa el comienzo, pero significa el final. El número 8 está conectado con Yahshua Hamashia. El número 8 es como Yahshua, es principio y es fin, o como Yahshua, no tiene principio y no tiene fin. Pero el número 8 sí tiene principio y sí tiene fin. Interesante. Pero el número 8 en la parte del hebreo es la letra Alet y es la letra Tat. Es el principio y es el fin. Es importante saber eso. Él simboliza la transición entre el cielo y la tierra, o está conectado, trasciende del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Está considerado como el número de la justicia y de la equidad. Es el número de la victoria, de lo extraordinario, de lo sobrenatural. Para los creyentes de pronto también es símbolo de la resurrección. Es símbolo de nueva vida. El 8 nos habla de organización. Oye, importante. Es interesante ver eso. El 8 nos habla de la perseverancia, del dominio propio para producir logros materiales y espirituales. Déjenme mencionarles que en la parte de pronto médica, yo personalmente utilizo mucho el número 7 y el número 8, situaciones de tratamiento. Nuestro cuerpo se mueve mucho dentro del número 7 y dentro del número 8 en la parte del ácido desoxirribonucleico o en el ADN. Eso es importante. Los pitagóricos, por ejemplo, llamaron al número 8 la gran tetraquis. Era considerado el signo de la armonía, de la prudencia, de la reflexión. Representa la estabilidad, la solidaridad, el equilibrio. Oye, el número 8 tiene mucho estudio. Tremendo. El número 8, por ejemplo, el polígono de 8 lados recibe el nombre de octógono, resultado de la imagen para octógono. El cubo tiene 8 vértices, el pulpo tiene 8 tentáculos. Los arácnidos son animales de 8 patas. El 8 es el número atómico del oxígeno. En informática, 8 bits forman un byte. En el sistema anglosajón de mediciones hay 8 onzas líquidas en natas estadounidense, 8 pintas en un galón y 8 furlongs en una milla. Oye, el número 8 se encuentra reflejado de muchas formas. También representa de pronto el eterno movimiento cósmico a base de regeneración y de lo infinito. Un 8 acostado es un símbolo para la parte del infinito. Oye, me parece interesante que el número 8 tenga tantas cosas. Entonces eso es lo que miramos nosotros, porque si colocamos el 8 en la fórmula horizontal, logramos representar el símbolo del infinito con el número 8. Bueno, de pronto mirando algo más para la parte del número 8, déjenme mirarle que los números hablan de profecías. Y es lo que estábamos mirando nosotros en la clase pasada. Saqué un artículo, no sé, espero que ustedes lo hayan visto, sobre el 8º presidente y el 8º rey. No sé si lo vieron algunos ya. Y me parece importante tenerlo ahí registrado para que sirvan para sus datos historicistas y para sus datos de orden profético también. No lo he visto todavía yo. No lo ha visto, está en la parte del Face, entonces está reciente. Lo coloqué bajo el muro de Navi Chat Asteit. Navi Chat Asteit es un nombre en hebreo y significa profeta de la hora undécima. Navi Chat Asteit, para que ustedes lo sepan. Voy a buscarlo más tarde. Bueno, está muy bien. Bueno, el 8º presidente de los Estados Unidos, y digo el 8º presidente del momento en que Estados Unidos reanudó relaciones diplomáticas con el Vaticano.
En el momento en que Estados Unidos reanuda relaciones diplomáticas con el Vaticano, y es clave esa fecha. ¿Qué fecha fue esa? ¿1948, creo? No, señor. 1984. 1984. Y la fecha precisa es 10 de enero del año 1984. Esa es una fecha histórica porque en esa fecha inicia el séptimo reino del patrón profético de Apocalipsis 17. Es una fecha profética. Entonces, desde esa fecha hasta hoy en la actualidad tenemos 7 presidentes. Oiga, lo cual el patrón profético nos dice que falta uno y que el 8º presidente es el que promulga la ley dominical. Y los 7 presidentes que tenemos desde esa fecha es Ronald Reagan, Bush, Clinton, Bush Jr., Obama, Donald Trump, Joe Biden. El que tenemos es el 7. Y falta el 8º. Y decíamos nosotros que el 8º no va a ser Biden. No va a ser reelegido. Porque el patrón profético nos dice que debe ser un presidente protestante. Porque la ley dominical es sacada por el protestantismo apóstata. Por lo tanto, Biden es católico. Y como Biden es católico, entonces no se cumple el patrón profético con él. Entonces tenemos nosotros 7 presidentes. ¿Qué nos dice ahí? Nos falta un presidente para que se promulgue la ley dominical. Oiga, ¿cómo es que el 8 habla? El 8 habla. Ahora, ¿cómo le parece que es importante saber eso? Que está desde el año 1984 con Ronald Reagan y termina el 8º presidente en el año 2030. Oye, importante. 1984-2030. Vea qué importantísimo eso. Eso es importante saberlo. Ahora tenemos... Ministro, ¿por qué dice que comienza con Ronald Reagan? Porque Ronald Reagan fue el que estableció en el gobierno de Ronald Reagan fue cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ronald Reagan y Juan Pablo II. Ya. Ah, ya. Ok. Muy bien. Bueno, tenemos entonces nosotros ahora de pronto el 8º rey, según el patrón profético de Apocalipsis 17. El 8º rey del Vaticano. Y es importante porque si el 8º presidente de Estados Unidos es el que promulga la ley dominical, el 8º rey del Vaticano es el que gobierna la segunda supremacía papal. Oye, importante. Ya, mire que esos son niveles proféticos. El 8º rey de Estados Unidos promulga la ley dominical y el 8º rey del Vaticano es el que gobierna en la segunda supremacía papal de Apocalipsis 13:5. Es importante. ¿Sí ve? Entonces cada uno tiene su patrón. Y ahora, ¿cómo tenemos nosotros ese 8º rey del Vaticano? Ya lo habíamos mencionado, pero los quiero recordar. Primero Pío XI, segundo Pío XII, tercero Juan XXIII, cuarto Pablo VI, quinto Juan Pablo I, sexto Juan Pablo II, séptimo Benedicto XVI, octavo y último rey del Vaticano, Francisco I. Oye, importante. O sea que los reyes del Vaticano ya están completos, los 8. Los presidentes de Estados Unidos falta uno. Interesante dato. Esto es importante aprendérnoslo de memoria. Cuando nosotros miremos ahí, entonces decimos Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II.
Benedicto XVI y Francisco I. Eso es un repaso, para eso esto es una clase, porque cuando tengamos que dar estos estudios, eso es así, de memoria, que la gente va mirando, ay, hermano, los ponemos a mirar la historia. Muy bien, y las fechas. Reinado de estos 8 reyes del Vaticano, año 1929 al 2030. Oye, qué interesante. Los 8 presidentes es 1984-2030. Los 8 reyes del Vaticano, 1929-2030. ¿Qué pasó en 1929? ¿Alguien recuerda? Sí, en 1929 Benito Mussolini le reconoce nuevamente el Estado del Vaticano. Los estados pontificiales no habían sido reconocidos y estaban olvidados. Es prácticamente la fecha en la cual la herida que se le propinó en el año 1798 prácticamente podemos decir comienza a sanar porque se reconoce al Estado del Vaticano. Tiene el micrófono apagado, Pastor Joseph. Que muchas gracias, Pastor Andrés, por ese dato, porque es importante saberlo. Entonces, en el año 1929 tenemos nosotros que Italia firma un tratado de Letrán donde hace que el Vaticano de ahí, de esa fecha en adelante, se convierta en un estado independiente, soberano. Y de ahí es que arrancan los 8 reyes del Vaticano. Muy clave. De pronto hay un análisis para ver, hacerlo ahí en los datos de ustedes, pero también, bueno, ya como los que dijeron que vamos a anotarlos allá en la parte de los artículos, ahí van a estar. Pero lo quiero decir, la herida de muerte del Vaticano, ¿cuándo fue? En 1798. Mes y día no lo tengo. ¿Y el Vaticano está herido, está muerto o se está sanando la herida? ¿Cómo es eso? En ese momento se le dio herida de muerte, pero en este momento puede decir, se está sanando. Se inicia el proceso de sanación en el año de 1929 con los pactos de Latrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Y se sana completamente en el 8º reino, cuando comience a reinar completamente por segunda vez Roma papal. Bueno, muchas gracias por su participación, Pastor Andrés. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Bueno, entonces déjeme decirle lo siguiente, porque esto es un dato importante. En el año 1798 el papado recibe una herida de muerte. O sea, no está muerto, recibe una herida de muerte. ¿Sí o no? Herido. Y si está herido es porque perdió un poder. ¿Qué poder perdió? El poder civil, El porque poder religioso civil. lo seguía teniendo, sino que el poder civil de su reconocimiento no se lo daba, o sea, no estaba reconocido y no se tenía en cuenta para nada, en absoluto. Y si hoy miramos, la Santa Sede está metida en todo lado, en las negociaciones de paz, en los conflictos, todo está metido ahí. Que no se le reconoce completamente, no, porque ahorita como estamos en el 7º, donde está Estados Unidos y el Vaticano, pues ahí todavía no ha cogido cabeza ninguno de los dos, pero pues hay que esperar a que el 8º
que sería el nuevo orden mundial de lleno e implementado, sea la segunda supremacía papal. Gracias, Pastor Andrés. Pero, ministro, yo le pregunto, al papado en el Congreso de los Estados Unidos ya lo invitaron, lo aplaudieron y festejaron su entrada, cosa que nunca se había visto, pues. Eso también tiene que contar, ¿verdad? ¿O no? ¿O no cuenta ese evento? Bueno, hermano Ronald Ken, ese evento cuenta muchísimo en el nivel profético, pero necesitamos ponerlo en el orden cronológico, hermano Ronald. Vamos a ver si hoy lo podemos colocar en orden cronológico. Pero quiero que aprendamos algo importante de pronto que muchos de los estudiosos proféticos no tienen en cuenta, y entonces se ha cogido la profecía desde el año 1798 y se ha pasado de largo y se ha olvidado una parte historicista. La parte historicista es que el papado se murió. Y se puede comprobar con las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras mencionan en Apocalipsis 17 que el papado se sana totalmente o resucita. Oye, importante. Y eso está en Apocalipsis 17, verso 8, para que de pronto más adelante pues ustedes lo puedan analizar mejor. Pero déjeme decirle, año 1798 el papado recibe una herida de muerte. Está herido. Pero el papado se muere el 20 de septiembre del año 1870. Oye, ¿qué? ¿Habían escuchado esa fecha? El La papado repite, muere 20, el 20 de 20. septiembre del año 1870. ¿Qué sucedió ese día? Ese día el rey Víctor Manuel II establecía su corte en Roma y daba fin definitivo a los estados pontificios. O sea, los estados pontificios fueron decomisados o pasaron a ser parte de ¿qué? De Italia. O sea que el 20 de septiembre del año 1870 el papado se muere. El papado no tiene estados pontificios. Oye, y en el año 1921, ¿qué es lo que pasa? Italia le devuelve un estado pontificio, el Vaticano. Y desde el año 1929, ¿qué pasa con el papado? La herida de muerte comienza a sanarse. Oiga, comienza a sanarse. Y aquí de pronto entra la parte de nuestro hermano Ronald Ken, de qué sucedió con el papado en el año 2015 en el Congreso de los Estados Unidos y en la ONU. ¿Sí ve? Pues decimos que en el año 2015 el papado ha ido cogiendo muchísima fuerza. El año 1921 al 2015, el papado está cicatrizando esa herida totalmente. ¿Y qué pasa en el 2015? Pues en el 2015 tenemos nosotros algo histórico en el nivel profético. Y es que el papado presenta Laudato Si en el Congreso y en la ONU. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se sana totalmente la herida del papado? La herida del papado se sana totalmente el día 16 de Nisan del año 2027. Ese día se sana totalmente y ese día aparece la segunda supremacía papal o aparece el octavo reino final del patrón profético de Apocalipsis 17. Oiga, son 8 reinos. ¿Cuáles son los 8 reinos? ¿Alguien los quiere mencionar ahí así de memoria? A ver, ¿quién se los ha aprendido los 8 reinos? A ver, hermano, adelante. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos, Roma, o sea, Vaticano y Estados Unidos y el Vaticano. Esos son Nuevamente, los... Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos,
Estados Unidos, el Vaticano y el Vaticano o Segunda Supremacía Papal. Muy bien, esos son los 8 reinos. Oye, ahí apareció también 8 reinos. Ahora miremos, ¿habrá uno noveno? El noveno es la piedra, es el establecimiento del reino de Jesucristo, el reino eterno, ¿no? Pero pues no sé si ponerlo como 9 porque rompería el patrón profético del octavo, ¿no? Pues siguiendo el número cronológico, siguiendo la cronología sería el noveno, ¿no? Pero como ahí ya terminaría los 6.000 años de pecado, iniciaría el séptimo milenio para concluir con el octavo e iniciar un nuevo ciclo de 8 milenios. Pues podría aceptarse que uno noveno, ¿no? Le tengo una buena sorpresa, Pastor Andrés, sobre la piedra. Si es el noveno. Le tengo una buena sorpresa ahí. Yo creo que para la próxima clase va a estar ahí esa parte. Pero déjeme decirle que Apocalipsis 17 no menciona sino 8 reinos en la parte de la tierra, empezando desde Babilonia. Son 8 reinos. Bueno, y lo curioso de los 8 reinos es que también tienen una fecha. Comienzan en el año 605 antes de Cristo y terminan en el 2030. Oye, ¿qué tal les ha parecido el 2030? Interesante, todas las profecías del 2030, ¿no? 8 presidentes, 1984-2030. 8 reyes del Vaticano, 1929-2030. Los 8 reinos, contando desde Babilonia, 605 antes de Cristo hasta el 2030. Interesante. Y hoy vamos a adentrarnos a las 8 iglesias del Nuevo Testamento. Y las 8 iglesias son del año 34 al 2030. Ministro, Todo el disculpe, 2030. usted marca el 14 de Nisan en la herida de la bestia, sanada completamente, pero la El profecía, 16. el 16 de Nisan, yo lo apunto de nuevo, pero cumpliéndose, ¿en qué profecía lo podemos ratificar en la escritura? ¿Habrá una relación donde podamos nosotros cerciorar o buscar la fecha? Bueno, claro que sí. Déjeme mencionarle algo importante. No estamos bien relacionados aún todos con la parte de fechas y calendarios. Y no estamos un poco relacionados, no estamos aprendiendo conexiones bíblicas. Y lo que ha sucedido en el pasado se repite hacia el futuro. Entonces vamos a mirar esto, hermano Ronald Ken, para que usted tenga esto dentro de sus ajustes y los demás hermanos. Lo que Yahshua hace, lo repite Satanás. Oye, interesante. ¿Y cómo lo hace? En las mismas fechas que lo realizó Yahshua. ¿Por qué? Porque el patrón profético juega un papel importante en las fiestas de Yahweh. Y las fiestas de Yahweh tienen fechas todas. Y las fechas no son rotativas, sino fijas. Por lo tanto, cuando llegan esas fechas, vienen acontecimientos de orden profético. Entonces, miremoslos para que podamos mirar nosotros ese patrón de el octavo reino. ¿Cuándo es que nace el octavo reino? ¿O cuándo es que resucita el octavo reino? ¿O cuándo es que surge la segunda supremacía papal dentro del orden profético y dentro de la parte de conexiones del santuario? Miremoslo. Número 1, para que aprendamos nosotros. Día 14 de Nisan del año 31, ¿qué ocurrió? Es crucificado el Mesías. Claro, crucificado el Mesías, muerte de Yahshua. 14 Es el de día Nisan. es el día que se come la Pascua, el Cordero. Ajá, 14 de Nisan.
Y el día 15, ¿qué pasó? Que inicia panes sin levadura. ¿Qué pasa con Yahshua? El pan que es sin levadura, el pan que es Jesucristo sin el pecado, descansa en la tumba, Esto es esperando. correcto. O sea que Yahshua es la realidad de las fiestas. El día 14 muere como lo está enseñando la Pascua. La Pascua es una figura, es un símbolo de Yahshua. Yahshua es la realidad. Entonces, si el 14 se celebraba la Pascua y esa Pascua me mencionaba hacia el futuro, que iba a venir el Mesías y iba a morir en esa fecha, pues déjeme decirle que Yahshua murió preciso en la fecha de la Pascua. Preciso. Y el día 15 que comienza panes sin levadura, Yahshua se convierte en el pan del cielo o en el maná del cielo porque él no pecó. Y como él no pecó, entonces ahora en el Shabbat descansa. Oh, qué interesante. O sea que llegó hasta la muerte sin pecar. Oiga, primer hombre como humano, tentado en todo, pero no pecó. Nuestro ejemplo y nuestra luz. Día 15. Y el día 16, ¿qué pasó? Se celebra primicias. Y el día 16, Yahshua resucita. Oye, importante. 3 patrones en las fiestas de Yahweh. 14, 15 y 16. Ese mismo patrón lo debe cumplir Satanás. Oiga. Entonces, hacia el futuro, tenemos el orden para Satanás también. Ahora, ¿cuándo es que sucede esto? Esto sucede en la profecía de Apocalipsis 13:5 que se necesita repasar, reaprender y reestudiar. ¿Qué es Apocalipsis 13:5? Apocalipsis 13:5 es el inicio de la segunda supremacía papal y el fin donde Yahshua viene por segunda vez. Eso es Apocalipsis 13:5. Segunda supremacía papal de 42 meses. Entonces, cuando nosotros en el calendario retrocedemos esos 42 meses de los 6,000 años de la historia del pecado, llegamos al 14 de Nisan del año 2027. Y el 14 de Nisan del año 2027 es la mitad de los últimos 7 años finales de la historia del pecado. Entonces, note que Yahshua murió a la mitad de la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Y mire que aquí el 14 de Nisan es la mitad de los últimos 7 años de la historia del pecado. Mire que ambos están conectados. Yahshua muere a la mitad de la semana 70. La ley dominical es dada a la mitad de la última semana de los 6,000 años de la historia del pecado. Oh, interesante detalle. Entonces, el día 14 se promulga la ley dominical mundial. El día 15, y ese día es Pascua en la realidad. O sea, las fiestas quedaron abolidas en la parte de rito y ceremonias, pero ahorita siguen en el patrón profético y en la realidad. El 14 de Nisan del año 2027 es la Pascua en la realidad. ¿Y qué es la Pascua en la realidad? Promulgación de la ley dominical. ¿Y el día 15 qué es? Que es inicio de panes sin levadura. El día 15 es que con la ley dominical se mata al Shabbat. Se anula el Shabbat. ¿Y el día 16 qué es? Con Yahshua resucitó. Y el día 16, aquí por parte de Satanás, la bestia resucita. Apocalipsis 17:8. Esa es la resurrección de la bestia. Y déjeme mencionarle un poquitico ahí ese texto, Apocalipsis 17:8. Vayamos un momentico para que hagamos un pequeño análisis de Apocalipsis 17:8. Dice el Eterno, la bestia que has visto era y no es. ¿Cuál es esa bestia que había visto que era? Era el quinto.
reino. Y el quinto reino es la primera supremacía papal. O sea, la bestia que has visto era pasado. ¿Sí ve? Era primera supremacía papal. Y no es, o sea, no reina cuando está Estados Unidos. Y está para subir del abismo. Eso de que está para subir del abismo es la resurrección de la bestia. O es la resurrección de la segunda supremacía papal. Está para subir del abismo. Interesante mirar eso, ¿sí ve? O sea, si está para subir del abismo es porque está muerta, ¿sí? Está en el abismo, muerta. Entonces, está para subir del abismo e ir a perdición. Es este texto de Apocalipsis 17:8 me marca la resurrección de la bestia, y la resurrección de la bestia es el día 16 de Nisan del año 2027. ¿Qué ocurre el día 16 de Nisan del año 2027? Es la realidad. Oye, estamos hablando de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Resucita la segunda supremacía papal o nace el octavo reino final o comienza el octavo y último reino final que marca Apocalipsis 17. Son 8 reinos. O sea, ya el séptimo reino, Estados Unidos y Vaticano, que trabajan juntos, ya dejan de estar juntos y desde el 16 empieza a reinar solo el Vaticano. Y cuando el Vaticano empieza a reinar, eso se llama nuevo orden mundial o segunda supremacía papal. Y el papado va a empezar a hacer todo lo que dejó de hacer cuando recibió la herida de muerte. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo cuando recibió la herida de muerte? Estaba persiguiendo, torturando, matando. Él va a empezar a hacer todas esas cosas. Entonces, note, hermano Ronald, que tenemos un patrón profético y un patrón para conexiones del santuario a través de las fiestas de Yahweh. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo es que la segunda supremacía papal resucita y cuándo. Pues tiene que resucitar dentro del patrón de las fiestas de Yahweh. ¿Y cuándo es la resurrección que se da ahí? El día 16. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí o alguna pregunta? Sí, yo tengo una inquietud. La inquietud está dada en que estamos hablando, y su merced bien dio muy claro, es el que el 14 de Nisan del 2027 es la promulgación a nivel mundial de la ley dominical. Entonces, pero digamos que en el espíritu profecía dice también que dada la ley dominical en los Estados Unidos, porque pues es el país que nos marca la profecía, decir que debe haber un momento previo a la ley dominical mundial donde se dicte una ley nacional dominical. ¿Sí me hago entender? Previa a la ley dominical a nivel mundial. Entonces debería ser previo a este evento 14 de Nisan 2027. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Andrés Martínez, por eso. Y excelente pregunta. Y esa pregunta va como para una clase completa. Pero vamos a dar un bocado. La profecía de los 1290 de Daniel 12 se repite al final también. Y si al final la ley dominical mundial, ahí, y el día 16 comienzan los 42 meses, entonces a esos 42 meses, o a la ley dominical mundial, vamos a descontarle nosotros 30 días. Y alguno de ustedes me dirá, ¿por qué 30 días? ¿Sí se preguntarán a usted por qué 30 días? ¿Por qué 30 días? Porque 30 días antes se da la ley dominical nacional. Oye, ustedes deben aprender esos datos. 30 días antes se da la ley dominical nacional. O sea, si hablamos en el calendario del santuario,
significa que la ley dominical la ley dominical nacional se estaría promulgando entre el 14 al 16 del mes de Elul del año 2026. Elul es el último mes en el calendario litúrgico del santuario. ¿Lo comprendieron? O sea, la ley dominical nacional se daría en el último mes del calendario litúrgico del santuario 2026. En el calendario gregoriano, para que lo entendamos, la ley dominical mundial se da en marzo y la ley dominical nacional se da en febrero del mismo 2027, calendario gregoriano. Pero en el calendario del santuario, en 2026, ley dominical nacional, último mes, mes de Elul, y el primer mes, ¿sí ve? Calendario litúrgico Nisan 2027, ley dominical mundial. ¿Lo comprendieron? Y ahí están los 1290 y los 1260. Y ahora les hago la pregunta a usted para ir pensando, porque por eso le digo, eso es otra clase. Después más adelante podemos tocar bien eso. ¿Y los 1335 cuándo dan? Para que ustedes se lo aprendan bien. No de pronto como un poco de estudios que yo veo por ahí, que la gente ha tratado de sacar de pronto de los mismos grupos y ministerios independientes, diciendo unas cosas que de pronto pues no tienen el sentido formal profético. Los 1335, ¿qué entonces? Porque si tengo 1290, 1335, ¿cuánto tiempo hay ahí? 45, ¿sí o no? 45 días. ¿Qué con esos 45 días para 1335? ¿Qué cree que va a suceder ahí? Es decir, 15 días antes al 14 de Elul. No, Si hay, ¿no? íbamos en Elul, de Elul retrocedemos 45 días. 45 más. ¿Qué cree que va a pasar? Llegamos a El Tammuz. derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón. No, señor, no es que estamos No. retrocediendo. Si vamos por 20. calendario sería de Elul, pasas a Ab y de Ab pasa a Tamuz, el mes de Tamuz, 45 días para atrás. Tamuz es hacia adelante. Vamos retrocediendo. Precisamente, usted dijo Elul es el sexto mes, desde que comienza la primavera. Elul es el mes, el sexto mes, que es el tercer mes del verano. Está confundido, hermano Edison. Usted lo está mencionando desde el otro calendario. Estamos hablando del calendario litúrgico. Ah, tengo que aprender. Y usted lo está mencionando desde el calendario civil. Claro que desde el calendario civil es correcto, ¿sí? Sí es lo importante relacionarnos con esos dos calendarios. Bueno, pues entonces para que lo aprendan ahí. Voy a darle el vocablo de una vez porque eso es para otra clase. No está dentro de esto porque aquí estamos hablando de dimensión profética, el número 8. Pero vamos a dar ese para. Pero, pastor, espere un momento, que es que yo tengo un enredo en la cabeza, entonces espéreme. El calendario litúrgico arranca en el mes de Nisan, ese es el primer mes, ¿cierto? Sí. Entonces, el anterior, o sea, el mes 12, en el calendario litúrgico sería Adar. No, señor. No es Adar. ¿Cómo así? No?
¿Dónde podemos ubicar la información del calendario según el orden del santuario? Para entenderlo mejor, porque de verdad que estoy un poco Porque, extraviado, ¿no? Yo también entiendo lo mismo porque que el pastor Andrés, que el 12º mes es Adar. O sea, lo conozco en el desde... litúrgico, sí, en el correcto. litúrgico. Ah, en el calendario litúrgico, Tisri es el 7º mes, ¿sí? En el calendario litúrgico, Tisri sería el 7º mes. En el calendario civil, Tisri es el primer mes. En el calendario civil, Tisri es el primer mes. Entonces, Estamos en lo mismo, de antes acuerdo. antes de Tishri, o sea, Tishri sería el primero en el civil y Elul sería el último en el calendario civil. Elul. A ver, mira. Ay, es que por eso le digo que esto es una confusión bien, bien hermosa. Claro que acá no, porque no, yo lo tengo, pero en el momento como para ponerlo acá, para que ustedes lo vieran. Déjeme el domingo, yo se lo coloco a ustedes el calendario en parte, pero vea, déjeme mencionar lo siguiente. Espéreme, Pastor, espéreme, yo se lo puedo poner aquí en la pantalla para que su merced Ah, bueno, lo miremos todo. Ya se lo coloco. bueno. Me avisan cuando lo vean. Pastor, se le fue la voz. La voz. Ahí, Sí. ahí. Lo que usted acaba de decir, el calendario litúrgico, mírelo. El calendario litúrgico, el primer mes es Nisan y el último Adar. ¿Y por qué la confusión que tratamos de decir en la referencia a ley dominical? Porque la ley dominical se da en Nisan. ¿Sí nota que se da en Nisan? Sí, ¿Qué calendario? Litúrgico. 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 ¿Sí ve? Ahora, miramos Entonces, si calendario. echamos 45 días para atrás, llegaría al mes de Sebat. Si echamos 45 para atrás, 30 de Adar y la mitad de los otros 30. A ver, En el litúrgico. la ley dominical mundial, ¿cuánto es que se da? Dijimos. El 14 de Nisan del año 2027. Muy bien. Es correcto. Y si contamos 30 días antes, llegamos a otro 14, sería el 14 de Adar. Sí, Pero no lo puedo Correcto. colocar dentro de ese mismo año ahí porque ya sería hacia atrás que tengo que contar. Entonces, digamos que ahí Nisan sería el año 2027 y Adar sería el 2026. claro. Correcto. De Adar retrocedemos 45 días más. ¿A dónde llegamos? Tebet. 45, 30. ¿Seguro que llegamos a Tebet? O Sebat. Si estamos en Adar, o sea, si contamos los 30 días de Adar, llegaríamos al principio de Sebat y estaríamos en invierno. Al final de Sebat, ahí se contarían 15 menos, o sea, No te llegaríamos a la confundidos. A ver, mitad de hagamos las cuentas, Sebat. mire. Por favor, hagamos las cuentas, mire. 14 de Adar. No, pues hagámosla. Le quitemos 15, le A quitamos ver, 14. espere, 14 de Adar. Estamos en el 14 de Adar. Ujú, Si yo le descuento estos 30, voy al 14 de Sebat. ¿Sí o no? sí, Y ahora si les cuento 15, ¿a dónde llegamos me lleva? al último de Tebet. Al último de Tebet, claro. Ujú, Al último de Tebet. Entonces, el último de Tebet en ese calendario sería el día 30. 30 de Tebet. ¿Listo? Sí, ¿Qué va a suceder el 30 de Tebet? arrancan los 1335. Arrancan los 1335, pero ¿cuál es la realidad? Sí, arrancan los 1335, pero ¿cuál es la realidad? Es la que tenemos que mirar, porque muchos de nosotros no cogemos el patrón historicista y futurista. Obreros de la hora undécima somos historicistas y futuristas. Iglesia Adventista del Séptimo Día es solo historicista. Y eso que es historicismo pasado.
Entonces, ¿qué va a pasar? Significa que el 30 de Tebet, se reúne el Congreso de los Estados Unidos para aprobar la ley dominical nacional. Oye, importante. ¿Sí ve? Porque ¿por dónde tiene que pasar la ley dominical? En el Por el, Congreso. por el Congreso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Congreso tiene 45 días para aprobar esa ley. ¿Qué obstáculos tiene el Congreso? El Congreso tiene unos obstáculos que se llama la Constitución de los Estados Unidos. Ese es el obstáculo. La ley dominical no se ha podido sacar porque la Constitución de los Estados Unidos lo prohíbe. Y por eso no ha podido salir la ley dominical. Entonces, ¿qué va a pasar para que la ley dominical pueda salir? Teniendo Debe la haber una enmienda a Constitución. la Constitución. Debe haber una enmienda a la Constitución. Debe haber una enmienda a la Constitución. ¿Qué otras opiniones tienen acá? No creo ¿Alguien que más? no creo que vayan a hacer una enmienda. Es un proceso muy largo para entrar en una enmienda en el Congreso, en los Estados Unidos. Pero no hay Tendrían que, que no, tener hay un una método parte, hay una, pastor, hay una parte en Apocalipsis donde se le daban, donde habla de esos regalos que se le dan a los magistrados, a las personas que tienen que aprobar. Es decir, como decimos aquí en Colombia, la mermelada. Les dan mermelada, les dan platica para que aprueben esas leyes rapidito. Corrupción. No. Eso se Yo encuentra en creo que le Daniel van a 11. dar, yo creo que le van a dar el poder a través de una ley especial al Poder Ejecutivo, que en este caso está residido en el mando de la presidencia para que pueda promulgar una ley en otra medida, con otras dimensiones. Pastor como un estaba decreto diciendo de un texto urgencia, bíblico. tendría que aparecer como un decreto de urgencia por algo, Exacto. por algún evento, Ujú. muertes o destrucción o algo que hayan soltado en ese momento para que le puedan Exacto. ceder de esa manera. Ajá. Bueno, déjenme mencionarles unos textos de pronto a ustedes que tienen relación con eso y tienen relación con la ley dominical. Se cumplió en el pasado, pero se va a volver a cumplir hacia el futuro. Daniel 11, importante. En Daniel 11, el verso 24, dice algo importante: estando en la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados. El 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas. Entonces miremos algo importante. La única manera de quebrantar la Constitución de los Estados Unidos es como acaba de mencionar el pastor Andrés, es que se le dé mermelada a un poconón de congresistas. Entonces eso es anticonstitucional. Pero ahora hablemos algo importante. ¿Y el dinero lo dejan pasar los congresistas? A ellos no les No, importa lo que va a suceder después. no solo ¿Sí? toma, porque para que se cumple la palabra profética más segura que dice que después de dada la ley dominical nacional viene la ruina nacional. Caída la ruina, venida o llegada la ruina nacional, tiene todo el amplio espacio para que el octavo reino empiece a operar. Miremos esta otra parte, pastor Andrés. El Shabbat, pongámoslo en la Constitución. Digamos que el Shabbat es inconstitucional quebrantarlo, ¿sí o no? Y si alguien viene y nos dice a nosotros, oye, a cada uno de ustedes les voy a dar 10.000 millones de pesos y pongamos a que la gente trabaje el Shabbat, ¿ustedes dejan pasar los 1.000 millones? Tómense como congresistas, no se tomen como creyentes.
Si uno fuera un Daniel, diría que no, pero si uno fuera un congresista normal, obviamente que se echa esos milloncitos al bolsillo. Entonces, el Shabbat hoy en día se está quebrantando. No oficialmente. Claro, el Shabbat se está quebrantando. No se debe quebrantar, pero se está quebrantando. ¿Sí ve? Y es por la máxima autoridad, el creador del universo. Si el creador del universo, el Shabbat, se lo están quebrando, ¿será que la Constitución de los Estados Unidos, que está por debajo, no se va a quebrar? Por las mermeladas, por las lisonjas, por los regalos. Oye, interesante mirar eso. Bueno, pero nos estamos saliendo de esta otra parte, porque si ven, es que a veces hay unas preguntas y esas preguntas nos llevan a otra clase. Ven, no, Padre Celestial, qué cosas tan tremendas, pero yo quería llevarlos ahí, en ese momento, porque nos hemos salido y estamos en la dimensión profética del número 8. ¿Sí ve? Pero bueno, vamos a retomar el número 8. Vamos a hablar hoy de, ya teniendo en cuenta todo ese parámetro que les estoy mencionando a ustedes y que quiero que quede claro. El octavo presidente de los Estados Unidos es el que promulga la ley dominical. Eso es profético. Eso no falla. O sea que el presidente Biden que tenemos ahorita no promulga ley dominical. Hará algunos avances para ley dominical, pero no promulga ley dominical. El octavo rey del Vaticano es el que va a gobernar en la segunda supremacía papal. Y el octavo rey ya lo tenemos, que es Francisco. O sea que Francisco es el que va a estar en la segunda supremacía papal. Ya lo tenemos definido. Fijo. Ahora, hoy quiero hacer un énfasis bien bonito. El octavo remanente. Quiero pedirle ahora, Joan, si es tan amable, puede colocarnos ahí la figura de los 8 remanentes. Vean los 8 remanentes. Esos son los 8 remanentes del Nuevo Testamento. Todos los creyentes del mundo entero pensaban que eran 7 remanentes nomás. O sea, las 7 iglesias de Apocalipsis. Todos y todo hasta hoy en día en la actualidad se dice que no son sino 7. 7, las 7 iglesias de allá de Apocalipsis. Y que la séptima iglesia, la Odisea, que corresponde a la iglesia adventista del séptimo día, esa es la última hasta el final. Mire cómo es que el Señor nos pone a reaprender, a reestudiar. Y nos dice, no, venga, son 8 remanentes. Y el octavo remanente aparece en Mateo 20, versículos, bueno, de versículos 1 hasta el 16. Ese es el octavo y último remanente. ¿Por qué el Señor se reservó el octavo remanente? Porque el número 8 es el número de la victoria. Ahora, el octavo remanente es el último remanente del Nuevo Testamento y es el último remanente a través de toda la historia de los 6,000 años de pecado. O sea, ¿qué es el último remanente? El último remanente es el último, en realidad es el primero de todos. Para que se cumpla eso, los últimos serán primeros. Oye, interesante detalle ese. ¿Sí ve? Bueno, entonces ahí les estoy compartiendo a ustedes los 8 remanentes, véanlos, con sus citas bíblicas, con el elogio para cada uno de ellos, el carácter, el consejo y la promesa. Importante. Ahora, en el séptimo, ahí hay un asterisco en rojo que representa la iglesia militante. Por lo tanto, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia militante, la iglesia que sufre. Ah, qué interesante. Ahora note algo importante. La iglesia adventista, la doctrina que está haciendo a
atacada y que se quiere sacar en este momento, digamos, fuera, es la doctrina de la Trinidad. Bueno, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Para que haga el favor y lo apague. Ya, pastor, ya. Muy bien. Entonces, ustedes que pueden mirar eso ahí, eso es sorprendente mirar este cuadro. Este cuadro, mejor dicho, es clave, es fundamental. Entonces tenemos 8 remanentes y el número 8 es el número de la victoria. Entonces note que en número 8 están obreros de la hora undécima. ¿Sí? Ese es el remanente. Ahora, de todos estos remanentes, digamos que oficialmente el Eterno ha colocado nombre así a los obreros de la hora undécima. Y en el Antiguo Testamento le colocó nombre al pueblo de Israel, a Israel. Ajá. Bueno. Y el número 8, entonces está la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque el número 8 es el número de la victoria, de los triunfadores, de los vencedores. ¿Listo? Ahora, de todo eso tenemos que la primera iglesia, de pronto en la literatura adventista o la posición de la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Éfeso la ponen del año 31 con la muerte de Yahshua. Y no, señor, no es del año 31. Porque la iglesia de Éfeso arranca en el momento en que Israel es cortado, no con la muerte de Yahshua. Por lo tanto, la iglesia adventista tiene un error tremendo en la fecha para la iglesia de Éfeso, que la da en el año 31, y no. La iglesia de Éfeso comienza en el momento en que Israel es cortado. Israel es cortado de acuerdo a la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Israel es cortado en el año 34. O sea que el año 34 comienza el remanente Éfeso o el remanente de los gentiles, porque todos estos remanentes del Nuevo Testamento son gentiles. Desde el año 34 tenemos nosotros a Éfeso y obreros de la hora undécima terminan en el año 2030. Por lo tanto, tenemos del año 34 al año 2030. Entonces podemos repetir esto porque esto es clave. Los 7 presidentes están del año 1984 al 2030. Esto hay que aprendérnoslo de memoria. Los 8 reyes del Vaticano están del año 1929 al 2030. Los 8 reinos de la escala profética de Apocalipsis 17 están del año 605 al 2030. Las 8 iglesias del Nuevo Testamento están del año 34 al 2030. ¿Claro hasta ahí? ¿A usted no le parece bien sorprendente el año 2030? Ahora, el diablo sabe eso. Y el diablo inspiró de pronto a la bestia para que saque Laudato Si 2015-2030. Ve, ¿no le parece que eso fuera una casualidad que sacaran 2015-2030? ¿Y cómo es posible que los obreros de la hora undécima es 2015-2030? ¿Qué salió primero, los obreros o Laudato Si? Pues haciendo el cálculo, o sea, o sea, cruzando la información, haciendo la conexión bíblica, pues una hora es el equivalente a 15 años. Del año 2015 al 2030, pues habrían los últimos
30 años de la historia y el Papa Francisco termina de escribir su encíclica Laudato Si el 24 de mayo del año 2015. Entonces, en ese orden de ideas, en ese momento, así como el Señor está preparando un ejército élite para el gran tiempo de angustia, me imagino que Satanás estará haciendo lo mismo, está preparando sus súbditos y sus caudillos para que le hagan la guerra al Cordero y a los Ahora 144,000. déjeme decirle algo importante. Vea lo curioso acá. Si nosotros miramos el orden historicista aquí, salió primero Laudato Si, en mayo presentado. Oye, importante. Y los obreros de la ola undécima en otoño. Después. O sea, podríamos decir, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que Satanás sepa antes que el Señor? No, señor. Ahí en ese papel sí salió primero Laudato. En esa parte historicista. Pero en la parte profética es primero los obreros. Porque los obreros salen desde el momento en que Yahshua los revela y lo revela él en Mateo. O sea que eso está revelado, lo del 2015-2030, el octavo, está revelado desde que Yahshua lo pronunció en Mateo 20. Oye, importante. O sea, primero es 2015-2030 para los obreros, en ese orden. ¿Sí ve? En ese orden. En el orden profético. En el orden historicista, podemos decir que Laudato Si es primero. ¿Por qué? Ahora miremos. ¿Yahshua es primero? Sí. ¿Satanás quiere ser primero? También. También quiere ser primero. Entonces tenemos dos ministerios. El ministerio de los obreros de la hora undécima y el ministerio de Laudato Si para el final de la historia de los 100,000 años de pecado. Y ambos ministerios comienzan en el 2015 y terminan en el 2030. Interesante. Eso es supremamente interesante. ¿Y qué es lo que Satanás quiere hacer desde el 2015 al 2030? ¿Cuándo es que fue presentado Laudato? En mayo. ¿Usted sabe qué pasa con mayo? En la Iglesia Católica, ¿qué es lo que se celebra en mayo? ¿Cuál es la fiesta importante? Es la fiesta a la Virgen María, me parece. La fiesta a la Virgen María. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Es correcto. Y la fiesta a la Virgen María, ¿qué es lo que quiere opacar de mayo? En mayo, en las fiestas religiosas del santuario, ¿qué fiesta es? No, pues ahí sí no sé, ahí sí no sé. Mayo es el derramamiento, el Pentecostés. Mayo es el Pentecostés, que es el 6 de Chiván. Y el 6 de Chiván equivale a mayo. Oye, qué importante. Y usted no ha notado Qué bien. y usted no ha notado que todo lo que ha sucedido ahorita en la iglesia adventista para tratar de opacar al Espíritu Santo, está saliendo un poco de corrientes, y ahorita vemos como hasta pastores están ahorita haciéndose atrás de la personalidad del Espíritu Santo. En cantidad, ministro. Muchos. Y ahora mira algo importante. Y solamente el Eterno levantó al octavo remanente para que el octavo remanente resalte la personalidad del Espíritu Santo. Y el octavo remanente es el único remanente de todos los remanentes que han habido a través de la historia del pecado que conoce el nombre oficial del Espíritu Santo y que lo estamos dando a conocer y lo exaltamos.
Y tenemos nosotros estudios completos de eso, que eso también es para otras clases. Pero ahí les hago la conexión. ¿Les pareció interesante ese dato? Sí, muy bien, muy bueno, muy bueno. Interesante. O sea que Satanás siempre está atacando las fiestas, ¿sí o no? Y va acorde con las fiestas. Ve, interesante. Interesante ese dato. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, entonces voy a pedirle a Joan un momentico. Joan, ¿es tan amable? ¿Me puede presentar un momentico de pronto parte de los libros? Ahí para que los hermanos lo vean y continuamos con esta clase. Joan. Bueno, creo que está. Ah, ya. Joan, si nos puede colocar eso. Bueno, miren, esos son libros que ustedes pueden adquirir. Vamos a permitir de pronto en la parte del WhatsApp de ustedes, voy a permitirme que el WhatsApp, ustedes me envíen al WhatsApp mío, no sé si ustedes lo tengan. No sé si el pastor Andrés ahí tiene el número mío para que lo coloque en el chat, para que los hermanos me puedan dar los nombres suyos y el número de su WhatsApp para yo agregarlo y poderles compartir a ustedes a su WhatsApp directamente los links de estos libros. No lo tengo Bueno, su WhatsApp, hermano. Eso bueno, sería muy bueno. Le agradezco que nos regale el número para poderlo agregar. muy bien. Entonces, Pastor Andrés, si es tan amable, anota el número mío por ahí para que los hermanos lo tengan, la agreguen ahí y yo poder también agregarlos a ustedes. Joan, coloque los otros, es tan amable para ir mirando. Mire, ese es el libro clave que le digo, mire, los obreros de la hora undécima exaltamos allí eso que dice, descubra quién es Melquisedec. Ese libro habla y resalta todo lo relacionado al Ruaj HaKodesh o al Espíritu Santo. En ese libro se pueden aprender unas cosas, pero supremamente increíbles, sorprendentes de ese libro. ¿Sí? Es supremamente sorprendente. Hay unas cosas, pero mejor dicho que, bueno, todos los libros tienen unas cosas sorprendentes. Bueno, ahí el hermano Andrés acaba de colocar en el chat el número mío. Entonces, para que ustedes lo agreguen en la parte y podamos estar en el WhatsApp. Ustedes me mandan una nota, me mandan los números suyos para yo agregarlos bien con sus nombres. Bueno, y Joan, coloque el otro, es tan amable. Muy bien, ve, ahí está el otro. Alguno de los hermanos que está acá, si quiere escribir algún libro con este servidor, entonces yo puedo darle las orientaciones necesarias y podemos escribirlo así. Ahí están, por ejemplo, este libro en este momento que es Las Fiestas de Yahweh. Y es con el hermano Franklin. Y tenemos ese Conexiones del Santuario con el hermano Gregorio Ponce. Si alguno de los que está acá quiere aparecer en mis libros también en esta parte, yo le digo cómo podemos trabajar, cómo podemos hacerlo y ustedes podrán también estar en uno de esos libros así de esa manera. Me gustaría mucho que cada uno de ustedes puedan hacer un esfuerzo bien bueno y puedan estar conmigo en uno de esos libros así, que se conozcan a nivel mundial. Todo eso se consigue por la parte de Amazon. Bueno, muchas gracias, Joan. Gracias por tenernos todos esos datos. Bueno, entonces continuamos con la parte de las 8 iglesias. Y espero que no haya ninguna duda. Pero quiero ahora que vayamos a las Sagradas Escrituras y vayamos a Mateo 20, que es donde vamos a entablar la parte del octavo remanente. Vayamos a Mateo 20, es tan amable. Ahí nos vamos a detener. Mateo 20.
Bueno, y vamos a aprender de Mateo 20 algo importante, hermoso también. Son puras revelaciones que el Eterno me ha dado. Yo estas cosas que le estoy mencionando, yo he sido el primer sorprendido. El primer sorprendido. Bueno, dice Mateo 20, versículo 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esa es la parte clave y la iglesia adventista del séptimo día no tiene la explicación completa de esto. Esto es exclusivo de los obreros de la hora undécima. Vamos a ver la parte del trabajo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Oiga, o sea que la primera hora que se sale a contratar obreros es a las 6 de la mañana. Y se contratan unos obreros por un denario para que vayan a trabajar la viña. Los primeros van a trabajar desde las 6 de la mañana. Oye, interesante. Los primeros. Por eso es importante ponerle atención a Mateo 20. Bueno, versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, ¿qué hora sería esa? Las 9 de la mañana. O sea, eso significa que el primer grupo de obreros trabaja de las 6 a las 9 en un día parabólico de 6,000 años. Oh, interesante. Pero entonces ahorita hay algo importante. Mire que este primer grupo trabaja 3 horas o 12 horas. El primero creo que trabaja 12 horas. Todo el día. Todo el día. Pero sin Todo el embargo, en día. el patrón profético tenemos 3 horas. O sea, se le acabó el tiempo. Independientemente que podemos decir las 12 horas del día. ¿Sí ve? Bueno, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ahora vamos identificándolos. ¿Quién es el primer grupo? Israel. Los patriarcas. Ujú. Los patriarcas. Y los patriarcas empezaron a trabajar ¿en qué hora? Es En la clave saber. primera hora, ¿Y cuál es la primera hora? 6 a.m. Sí, pero en la realidad del patrón profético, ¿cuál es la primera hora? 6 de la mañana. No, la primera hora es las 6 de la mañana, sí. Pero en el patrón profético, la primera hora es 14 de Nisan del año 1, cuando comienza el tiempo y cuando peca Adán y Eva, pecaron. Esa es la primera hora. Desde ahí comienzan. ¿Y cuándo terminan? Los patriarcas, ¿cuándo terminaron de trabajar? ¿Cuánto tiempo Pues, trabajaron los patriarcas? pues yo creo que hasta cuando murieron. Hasta Terminan cuando con murieron. Moisés, ¿no? ¿Quién fue el último patriarca? Bien interesante ese dato, ¿sí ve? Bueno, Eh, entonces la primera hora ya se la aprendieron cuál es, ¿no? Sí, 14 sí, de sí. Nisan del año 1 cuando entró el pecado. ¿Y qué pasa el 14 de Nisan? El 14 de Nisan se rompe la eternidad pasada o Adán pierde la eternidad y se muere. ¿Cómo así que se muere? Claro, porque está dentro del patrón de la eternidad. En la eternidad no hay muerte, pero habiendo pecado ahora hay muerte. Entonces hay otra cosa que hay que aprender. El 14 de Nisan, ¿Adán murió o no murió? Murió. Espiritualmente murió. Claro, Adán murió. Ujú.
Adán murió, pero si él quedó vivo. Adán no Pues no muere. comió, no comió, no murió inmediatamente, pero pues por eso dice segunda de Pedro 3:9, creo que es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y ninguno de los antediluvianos y ninguna de las personas que hemos vivido en este mundo ha vivido más de 1000 años para que la palabra de Dios se cumpla. Todos morimos el mismo día que pecamos, puesto que no vivimos más de 1000 días, y para el Señor 1000 días es como un año. Ese es un nivel profético, Pastor Andrés, y eso es correcto. Pero literalmente murió, porque Sí, eso que acaba de mencionar usted es profético, es verdad. Adán murió el día de 1000 años. Ese es pues murió a profético, los se cumplió. 930 años, Ahora miremos, murió ¿Adán murió espiritualmente? Sí, espiritualmente, sí. murió. Sí, sí, ¿Por qué claro. murió? Porque se perdió la eternidad. Y si se perdió la eternidad, ahora hay muerte. Murió espiritualmente. Y murió literalmente. También, pues el mismo día que pecó, no. O sea, el día que comió el fruto, no. Vea, eso es bien interesante, míralo. Pues déjeme decirles a cada uno de ustedes que Adán murió literalmente ese día también. Pero ¿Y la misma cómo explicación. murió? A través de un símbolo, a través de una figura. Ay, el O sea que cordero, Adán murió como proféticamente, espiritualmente y literalmente. ¿Cuándo murió? El 14 de Nisan murió. Y literalmente murió como en la parte de una figura, de un símbolo. El cordero lo reemplazó. ¿El cordero se murió ese día? Sí, Sí, sí. claro, se sí, sí. murió. O sea que el patrón profético se cumplió a totalidad, en todas las formas. ¿Correcto hasta ahí? Ministro, entonces que Correcto. el día de la tentación en el desierto fue también un 14 de Nisan. Qué interesante eso del día, el día de la tentación en el desierto. Mire, la tentación en el desierto cumple un papel conectivo con fiestas y felicitaciones, hermano Ronald, y para cada uno de nosotros. Nosotros hoy tenemos que aprender a ver toda la realidad a través de las fiestas. Todo es fiestas. ¿Quién es especialista en fiestas? La iglesia adventista se le dio una parte de luz con referencia al santuario, y a los obreros de la hora undécima son los encargados de completar la luz del santuario. Hermano, Por lo pero tanto, la iglesia adventista, aún muchos y los pastores también, porque tengo algunas conversaciones con ellos no pueden sacar 22 de octubre de 1844. Se pierden en esas fechas porque en los calendarios hebreos, caraítas no te presenta 20 septiembre, 21 te presenta tarde y mañana, entre 21 y 22, pero para sacarlo a 22 de octubre, la mayoría, y es más, los muchachos o los ancianos de iglesia no tienen un conocimiento más, más acertado acerca de esa fecha. O sea, sí saben, pero no saben cómo llegar o cómo sacarlo. No tienen un respaldo bíblico ni histórico. No lo pueden resolver algunos hasta ahora. muchas gracias por ese aporte, mi apreciado hermano Ronald. Importante que esté en la escuela de profecías Benecha de ahí, porque aquí los obreros de la hora undécima tenemos el reporte preciso de las fiestas y los reportes precisos de los calendarios. Entonces, bienvenido a esta escuela de profecía y siga adelante, que ahí usted va a encontrar la luz completa de todas estas cosas. Pero bueno, prosiguiendo ahí para esa otra parte, entonces ya dejamos claro en Mateo 20, el primer grupo,
Empieza la primera hora a trabajar. ¿Cuál es la primera hora a trabajar? Pues porque Yahshua, en el momento en que entra el pecado, entonces le dio las indicaciones al primer patriarca que se llama Adán, y el primer patriarca que se llama Adán es el encargado de transmitir oralmente a las siguientes generaciones que van a empezar a venir, ¿sí ve? Sobre este grupo de trabajo. O sea que la parte que Adán está encargado, transmitirle el plan de salvación a las generaciones que se vienen. ¿Y cómo se transmitió? Oralmente. Adán la transmitió. ¿Cómo la recibió Adán? Directamente Yahshua. Entonces, para que tengamos un inicio de esto en esta parte. Yahshua llega el día 14 que peca. ¿Y a qué hora llega Yahshua? ¿A qué hora llega Yahshua a hablar con Adán? ¿O no se sabe eso? Algún hermano dirá, no, ya no, nadie Llega a las sabe. 9 de la mañana. A las 9 de la mañana llega Yahshua a hablarse al jardín del Edén con Adán y Eva, a entrevistarse a las 9 y a El, las 3 de la tarde. 9 el a pastor 10 y Andrés, de 3 a 4. de 9 a 10 y de 3 a 4 dice el pastor Andrés. ¿Y a qué hora vino a hablar con Adán cuando él pecó? ¿A qué horas? En la A las 9 madrugada. de la mañana. Las 9 de la mañana. ¿Qué dicen los demás hermanos? Pues yo ¿Están creo de que a la acuerdo con primera el hora. pastor Andrés o hay algo otra parte? ¿Qué dijo el hermano Carlos? Creo que a la primera hora. Que a la primera hora. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Con quién están de acuerdo? Vino a mediodía. El ministro Franklin dice que al mediodía. Vea, hay un poco Porque de opiniones diferentes. ellos tuvieron tiempo de arreglar esa situación un poco, porque cuando pecaron, creo que hubo un tiempo, no creo que haya sido a la primera hora, sino después, porque hablaron con la serpiente y luego vieron, Eva se fue a buscar a su marido y luego el marido comió y luego llegó el Señor al jardín y luego se escondieron. O sea, no puede ser la primera hora. Sí, Muchas gracias por su comentario, hermano Ronald. debe haber un paralelo entre la muerte de Yahshua y el momento que Yahshua habló con Adán en el Edén. Y tiene que ser a la hora de la muerte de Yahshua para concretar el asunto de la muerte del cordero que se iba a dar en ese momento para cubrir los pecados de Adán. O sea, debe ser a partir como aproximadamente 9 de la mañana. Estoy de acuerdo con lo que decía el pastor Andrés. Muchas gracias, mi hermano Edison. Bueno, ¿y Yahshua a qué hora murió? ¿A las 9 o a las 3? Es otro No, problema que hay. a Creo que las a las 9 de 3. la mañana, hablando como lo veníamos meditando alguna vez, en el santuario que operaba en el desierto, eran 3 servicios: el servicio personal, el servicio matutino y el servicio vespertino. De 6 de la mañana a 9 de la mañana era el servicio personal, donde cada uno de los pecadores llevaba el cordero, era sacrificado y se untaba la sangre en los dinteles del atrio, en el altar del sacrificio, en los dinteles del altar del holocausto. A las 9 de la mañana salía el sumo sacerdote diciéndole a los levitas: detengan el servicio personal, celebramos el servicio matutino. Se seleccionaba un cordero del santuario y mientras se revisaba y digamos que se alistaba el animal para ser sacrificado, media hora, 9:30, se sacrificaba, se entraba la sangre del lugar del atrio exterior, del atrio, se introducían los pecados que quedaron registrados en el altar del holocausto y pasaban a contaminar el lugar santo. Se untaban los cuernos del altar del incienso y se esparcía 7 veces sobre el velo que dividía
el lugar santo, el lugar santísimo, terminando el servicio de la mañana a las 10 de la mañana. Es decir, que entre que se alistaba y se mataba el cordero, media hora, 9:30. Muchas gracias, Pastor Andrés, por esa explicación. Pero estamos divididos todavía. Para Sí, algunos sí, adventistas del todavía séptimo estamos día divididos. y algunas otras Pues estas son personas, cosas por ejemplo, en mi caso personal, yo no sabía, estas cosas no, jamás me la habían explicado ni nada, pues yo no, son cosas que no logro, hasta ahora estoy empezando a entender, pero por eso yo pues que dije que a la hora de la mañana, porque es que a esa hora fue cuando salió a buscar las primeras personas para trabajar. Pues yo por eso digo que a la primera hora, claro, es pero correcto, mi estamos para hermano, aprender, estamos para hermano Carlos aprender. Javier, es correcto, porque de pronto acá estamos hablando de los obreros que salieron a trabajar a la primera hora, pero aquí tuvimos que hacer de pronto un paréntesis para hablar del pecado, porque es que los obreros comienzan a trabajar a la primera hora, que es el 14 de Nisan, pero ahí ya estamos haciendo un paralelo para avisar que el día 14 se pierde la eternidad, que el día 14 Adán muere físicamente, proféticamente y espiritualmente, muere ese día también. Y también tenemos que hablar nosotros en ese momento a qué hora vino Yahshua a hablar con Adán. Y entonces unos han dicho que a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana y, y que al mediodía. ¿Hay alguna otra opinión? Entonces, si no hay otra opinión, déjeme mencionar eso. Entonces, ¿a qué horas pecó Adán y Eva? Y alguien dirá, oye, ¿hasta eso se sabe? Eso es Pecaron a increíble. las 9 de la mañana, Pecaron a las haciendo 9 de la la mañana. conexión. Pecan a las 9 de la mañana, entonces el Señor llega no mentiras, pecan a las 6 de la mañana. Bueno, entre 6 y 9, pongámosle. Y tienen ese periodo de 6 a 9 para hacerse sus vestiduras de hojas de higuera. Y ellos, como sabían que a las 9 de la mañana llegaba su entrevista con el creador, pues en ese momento tuvieron miedo, se escondieron y el Señor les dice, bueno, vengan para aquí, hijitos, porque ustedes cometieron una falta, ahora me van a traer un corderito. Y se pusieron en la búsqueda del cordero, sacrificándolo a las 9:30 de la mañana. De 9 a 10. A las 9:30 quedó listo el cordero y a las 10, mejor dicho, ya les tenía sus vestiduras listas. Bueno, ¿cuántos estarán de acuerdo con el pastor Andrés? ¿O hay alguna opinión? Sí, yo tengo otra opinión, que Adán y Eva, o sea, Eva peca a mediodía, a la hora del almuerzo, por decir, ¿no? Y después Jesús, Yahshua viene, pues, ¿no? Viene a visitarlo, a hacer el juicio, ¿no? Muchas gracias, ministro Franklin. Pecan al mediodía a la hora del almuerzo. Miremos ahora, porque nosotros debemos ser unos analistas de orden profético, unos detectives proféticos y mirar evidencias. Si ellos pecan a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana podrían pecar, sí. ¿Por qué digo que podrían pecar a las 6 de la mañana? Porque es la hora del desayuno. Y el pecado está ligado con qué, con comida o no. ¿Está ligado con comida el pecado o no? Sí, claro que sí. Ah, bueno. Entonces descartamos las 9 de la mañana, porque las 9 de la mañana es hora de comer. No, No, no. En la no es hora mañana, de al comer. mediodía y en la tarde. Y como no hay pecado, hay orden y armonía. O sea que Adán y Eva son temperantes, no son intemperantes. No comen a cualquier hora. ¿A qué horas comen ellos? Desayuno, almuerzo y cena.
Interesante detalle. Ahora hay algo importante en la profecía. La profecía marca el mediodía y marca la medianoche. No sé si ustedes han estudiado eso. Yo creo que ustedes están un poco familiarizados con la medianoche, más no con el mediodía. Y recuerde que hay una lucha entre Yahshua y Satanás. Ahora miremos. Yahshua fue prendido a la medianoche, a la hora de las tinieblas, de máximas tinieblas. Al final de la historia, el pueblo será libertado a la medianoche, cuando hay más tinieblas. Ve, interesante eso. ¿Y qué pasa con el mediodía? ¿Hay algo sobre el mediodía? Sí, me uno a Franklin, mediodía, a mediodía pecaron. Claro, mediodía es cuando hay más luz. Entonces Satanás dice, voy a hacer pecar a la pareja cuando haya más luz, al mediodía a la hora del almuerzo. ¿A la hora del almuerzo ya es hora de comer? Sí. O sea que el pecado entró de 12 a 1. Oh, interesante detalle. Y luego tuvieron que pena. ¿Por qué? Porque se rompió la eternidad. Y entra ahorita el nuevo tiempo. ¿Cuál es el nuevo tiempo? Plan de salvación. La eternidad quedó rota. Ahora hay muerte. ¿Y a qué hora es la cita? ¿Con Yahshua? Ahora, a las 3 de la tarde viene Yahshua. No viene antes porque él es ordenado. Él tiene 2 venidas, de 9 a 10 y de 3 a 4. Y a las 3, ¿qué pasó con Adán? Que Yahshua empieza a llamarlo. Se esconde. Está avergonzado, ¿sí o no? Sí. Estaba en su rinconcito. Está en su rinconcito, avergonzado. ¿Y avergonzado por qué? Porque descubrió algo él. Descubrió que estaba desnudo. Y luego, ¿cómo estaba vestido antes? Con un traje de gloria. Con un traje de luz. ¿De qué color era el vestido? Blanco, como dice Apocalipsis 19. De lino fino resplandeciente, porque la gloria del Eterno es blanca, no es amarilla, es blanca. ¿Y qué significa blanca? Pureza. Oh, así estaba vestido Adán. Pero esa luz se desapareció y se vio desnudo y por eso tuvo que vergüenza. Y dijo, uy, no, va a venir la hora de que viene el jefe. ¿A qué hora viene el jefe? A A las las 3. 3 de la tarde. Y a las 3 el jefe lo pregunta y entonces empieza lo que se llama un juicio. ¿Sí ve? Ustedes ya pueden ver los detalles de ese juicio. Y entonces Adán sabía que el día que comiera de la fruta, ¿qué pasaba? Se moría. Y Yahshua viene y se lo repite. Mire, usted comió de esa fruta hoy. ¿Cuándo se muere? Hoy mismo, hoy mismo. Hoy mismo. ¿Cuándo es hoy mismo? Pues el 14. Ese mismo 14 se muere. Y ese mismo 14, entonces Yahshua le dijo, pero bueno, hay un plan. Y le explica el plan de salvación. Mire, hay un plan. Aquí hay en este momento una figura, un cordero, y ese cordero me representa a mí en ese momento. ¿Sí ven? Si ustedes aceptan, si ustedes creen en eso, entonces ustedes me dirán y proseguimos. ¿Y qué dijo Adán? No, 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 señor. Desde que yo no muera, yo acepto eso, sí. Y por eso se hizo sacrificio. Se mató un cordero. Por eso es que Adán se murió ese día. ¿En qué? En la figura del cordero, en el símbolo del cordero. Y se murió como proféticamente también, porque Adán no llegó a los 1000 años. 930 años. 930, ¿qué siglo es? El 10º. El 10º siglo. El 10º siglo.
O sea que se cumplió proféticamente también. Y espiritualmente se cumplió porque se le quitaron las vestiduras de luz. Y si se le quitaron las vestiduras de luz, ¿qué va a pasar con Adán ahora? ¿O qué va a pasar con la raza humana? Porque no tenemos vestiduras de luz. ¿Qué nos pasa por no tener vestiduras de luz? Romanos, por cuanto todos hemos pecado, Destituidos. estamos destituidos, no tenemos vestiduras de luz. Por eso es que morimos, porque no tenemos vestiduras de luz. Se perdieron. Podría decirse, pastor, que las vestiduras de gloria son transformadas o no son transformadas, sino son cambiadas por las vestiduras de la gracia. Ay, caramba, oiga, ¿cómo es que teniendo una clase de esta, sí ve hasta dónde llevamos nosotros? Porque nos aparecen un poco de atajitos. Esa es otra clase. Ministro, entonces pasó en 14 de Nisan el pecado en el desierto, la prueba. Claro, porque fue por comida también. Yahshua pasó la prueba, porque Yahshua tiene que pasar la prueba. Adán cayó por comida. Yahshua soportó ¿qué? La comida. Ahora aprendemos. ¿Usted y yo estamos soportando la comida? ¿Cómo andamos con la reforma pro salud? Un interrogante para cada uno de nosotros. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos un problema nosotros con el apetito? Sí. Sí, ¿Es un claro, sí, problema sí, sí. serio? Sí. Muy ¿Tenemos serio, un muy problema serio. con la intemperancia? Sí. ¿Problema serio? Sí. ¿Por qué es que a veces tenemos la mente embotada? Porque nos estamos dejando dominar por el apetito. Necesitamos hacer un sacrificio serio. Muy bien. Entonces, terminando ese relato ahí, ese de Ponto, ese bocado, decimos que Mateo 20, el primer grupo que sale a trabajar, comienza el 14 de Nisan del año 1 cuando entró el pecado. Ahí entró el pecado. ¿En dónde? En la tierra. Entró el pecado. 14 de Nisan. ¿Y cuándo va el primer grupo que se llama los patriarcas? O los patriarcas son los primeros obreros contratados en la mañana. ¿En cuál mañana? En la mañana del plan de salvación. Un nuevo tiempo. El primer día, la primera hora empezaron a ser contratados. ¿Para qué? Para anunciar al mundo entero verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente para los patriarcas? Pues que el pecado entró y que ahora para nosotros ser aceptados nuevamente, tenemos que hacer el sacrificio del cordero. Y si yo no acepto el sacrificio del cordero, pues estoy perdido. Es un pacto que el Eterno hace. ¿Cuándo finaliza eso? Pues los patriarcas finalizaron en el año 2076, o sea, del año 1 hasta el año 2076 es el primer grupo de trabajo. (2076) de la historia del pecado. El segundo grupo que dice en Mateo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Cuál fue el segundo grupo contratado para trabajar? Ese fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue llamado a las 9 de la mañana para trabajar en la viña. ¿Cuándo finalizó su trabajo? Pueblo de Israel. El trabajo del pueblo de Israel En finalizó el con año la 4004 profecía con la muerte de Esteban. finalizó sí con la muerte de Esteban, o finalizó con la profecía o el fin de la profecía
de las 70 semanas. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? O alguien, a ver, aquí están las fechas claves. ¿Cuándo fue la muerte de Esteban? ¿Cuándo fue la muerte de Esteban? 34 después de Jesucristo, año En el 34. 34 después de Jesucristo. Gracias, hermana Rosalía, eso es correcto. ¿Y el día y el mes? ¿O no se sabe eso? Claro que se sabe, porque tenemos que hacer las conexiones del santuario con las fiestas de Yahweh. Se sabe cuándo fue la muerte de Esteban, aunque la historia secular y la historia bíblica no me lo muestre, pero las fiestas y las conexiones del santuario sí lo muestran. De si el segundo grupo, que es el pueblo de Israel, va hasta la muerte de Esteban, entonces, ¿cuándo murió Esteban? 14 de Nisan. 14 de Nisan. ¿Están de acuerdo con el pastor Andrés o no? 14 de Nisan, año 34. 14 de Nisan del año 34. No, más bien fue el 21 de Tigri del año 33. 21 de Tirri del año 33. Felicitaciones, ministro Franklin, eso es correcto. 21 de Tirri del año 33 es la muerte de Esteban. Y el día 22, el día siguiente, el evangelio pasa a los gentiles. O sea que el 21 finaliza el segundo grupo de trabajo, el pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel de dónde va? Del año 2076, de la historia del pecado, hasta el año 34, que equivale a ¿qué año? Si murió en el 33, decimos que equivale al año 4003 de la historia del pecado. Importante dato ese. El segundo grupo de trabajo va del año 2076 hasta el año 4003 de la historia del pecado. Y un día después, que es año nuevo, 22 de Tirri del año 34, el evangelio pasa al tercer grupo. Miremoslo acá en Mateo 20, versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, primero sexta, a contratar otros. Esa es el tercer grupo, a la hora sexta. ¿Qué grupo fue contratado allí? En la hora sexta. El grupo que fue contratado, los gentiles. O sea que el 22 de Tirri del año 34, el evangelio que estaba en el pueblo de Israel, ahora pasa a los gentiles. Interesante. Es el tercer grupo. Y como el tiempo se acabó, esta clase continuará el próximo domingo. Porque así debe ser. Esto quede como una película o como una especie de novela para que nuestra mente siga, mejor dicho, ensanchándose, y el próximo domingo entonces nosotros tengamos las ganas de ir sabiendo este relato historicista. ¿Les pareció interesante la clase de hoy? Wow, amén, amén. Muy interesante. Hermano, ¿este domingo no hay clase? Sí hay clase. Claro. Rabino, me salté, no sé si fue que no lo entendí. ¿Cuál sería el primer grupo de trabajo que salió? Los patriarcas. Los patriarcas. Segundo grupo, pueblo Israel. Tercer grupo, los gentiles. Y ahí quedamos. Ministro, pero ahí todos llegan hasta el final, o solo porque porque resucitan. Pues hermano Ronald, siga en la escuela de profecías y el domingo continúe en este maravilloso estudio, esta sorprendente revelación del Ruach HaKodesh. Muy bueno, interesante, que
Me gusta eso que el Ruach HaKodesh nos inquiete a nosotros y nos ponga a mirar la historia y la parte profética y a poderla conectar como debe ser. Muy bien, la honra, la gloria, la alabanza sean para el Eterno. Muy bien. Interesante la clase de hoy. Amén. Muy interesante. Bueno, bendito sea el Eterno, que así sea, que así el Eterno nos siga, mejor dicho, a nosotros acudiendo. Esto nos acude a nosotros, nos pone así, caramba, esto no sabía estas cosas así, esto está bueno, esta es comida ejecutiva, esto es vianda. De pronto algunos tratan de indigestarse en un poquitico, pero aquí lo vamos nosotros masticando suavecitamente para que lo podamos digerir bien espiritualmente. Así es. Ministro, una preguntita. ¿Usted es vegetariano? Claro, para la honra y gloria del Eterno, sí. Vegetariano, porque hay que cumplir los patrones proféticos con el Eterno. Juntamente con mi esposa somos vegetarianos. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ¿algo otra inquietud? No, inquietud no. Por favor, regáleme su nombre para poderlo agregar bien. ¿Ese que escribieron ahí? Yachet Núñez. Muy bien, muy bien. Un poquito Bueno. complicado, pero ahí vamos. Bueno, bendito sea el Eterno. Bueno, listos. Entonces voy a pedir a algún voluntario que quiera terminar con la oración. Ok, yo lo haría, pastor. Bueno, entonces, hermano, adelante. Muy bien. Cariñoso y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre. Te damos gracias, Padre amado, porque aunque estamos tan lejos, dispersos en este mundo, pero la tecnología nos ha unido. Y gracias, Señor, por este medio, porque a través de él podemos recibir enseñanzas que quizás de ninguna otra forma lo pudiéramos haber hecho, ni nunca llegarían a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, Padre amado, porque eres muy maravilloso con nosotros y nos amas. Y por eso haces todo lo posible para que podamos nosotros llegar a entender tantas enseñanzas que hay que quizás no las hemos podido aprender o nadie nos las ha enseñado. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos tiene. Una bendición para todos nuestros hermanos conectados a través de este medio y para el ministro y los pastores que están también ahí. Que el Espíritu Santo los siga utilizando para que ellos nos puedan enseñar todo lo que nosotros necesitamos aprender. Amén. Así que en tus manos nos entregamos, Señor, a esta hora y pedimos la compañía en esta noche para descansar y en las horas del día sábado poder ir a alabar y glorificar tu santo nombre al lugar Amén. que tú nos has aparejado para poderlo hacer. Son bendiciones y súplicas que hacemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en la Escuela de Profecías. Si algún hermano de pronto está libre mañana, nosotros estamos en la Iglesia Virtual Obreros de la Hora Undécima a partir de las 10 de la mañana. De 10 a 11 tenemos la escuela sabática, de 11 a 12 tenemos el culto de oración, de 4 a 5 tenemos escuela de profecías adicional fuera de la que tenemos nosotros acá, y de 5 a 6 tenemos la finalización con el culto joven. Entonces, si alguien desea acompañarnos, con mucho gusto, y si alguien desea de pronto participar en algunas actividades, nos dice con anticipación también y le tendremos en cuenta. Entonces, eso es con el mismo link. Entonces, si alguien tiene sus compromisos en las diferentes iglesias o ministerios o grupos de sostén propio, pues lo pueden seguir haciendo, no hay inconveniente. Bueno, entonces un feliz Kadosh Shabbat y entonces el domingo para volvernos a encontrar por este medio en la Escuela de Profecía Benet Shaddai. Shalom ubrajó para cada uno de ustedes. Shabbat shalom. Bendiciones. Gracias, Feliz pastor. noche. Dios les bendiga.